Buen día, mi nombre es Carrera Yair María Fernanda y el día de hoy expondré el tema 3 llamado Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad ISO 19011 en su versión 2018, que a su vez trae como subtema 3.5 Gestión de un programa de auditoría y el subtema 3.6 llamado Actividades de auditoría. Pues bien, lo que se verá durante la presente exposición será la parte o el apartado número 5 llamado Administrar un programa de auditor de la norma ISO 19011 en su versión 2018. Como ya lo mencioné, el punto que se tratará durante la presente exposición será el 5 y este a su vez trae el subtema 5.1 llamado Generalidades, en el cual se dice que se debe establecer un programa de auditoría que pueda incluir auditorías que aborden uno o más estándares del sistema de gestión u otros requisitos relacionados o realizados por separado en combinación, lo que también se conoce como auditoría combinada. El alcance de un programa de auditoría debe basarse en el tamaño y la naturaleza del auditado, así como la naturaleza, funcionalidad, complejidad y el nivel de madurez de los sistemas de gestión a ser auditados. Si bien la funcionalidad del sistema de gestión puede ser compleja cuando la mayoría de las funciones importantes se subcontratan y gestionan bajo la dirección de otras organizaciones, se debería prestar atención a lo que, o cuando se toman las decisiones más importantes y que constituye la alta dirección del sistema de gestión. En el caso de ubicaciones o sitios múltiples, o cuando las funciones más importantes se subcontratan y gestionan bajo el liderazgo de otra organización, se debe prestar especial atención a lo que es el diseño, la planificación y la validación del programa de auditoría. Y en el caso de las organizaciones más pequeñas o menos complejas, el programa de auditoría puede escalarse adecuadamente. Si bien, para comprender el contexto del auditado, el programa de auditoría más bien considerar lo que son cuatro aspectos importantes, los cuales son primeramente los objetivos organizacionales, las cuestiones externas e internas relevantes, las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes y los requisitos de confidencialidad y seguridad de la información. Ahora bien, la planificación de los programas de auditoría interna y, en algunos casos, los programas para auditar proveedores externos pueden organizarse para contribuir a otros objetivos de la organización. Las personas que gestionan el programa de auditoría deberían garantizar que se mantenga la integridad de la auditoría y que no se ejerza una influencia indebida sobre la misma. Del mismo modo, se debería otorgar prioridad de auditoría a la asignación de recursos y métodos o a asuntos en un sistema de gestión con mayor riesgo inherente y el menor nivel de desempeño. Del mismo modo, se deberían asignar individuos competentes para administrar lo que es el programa de auditoría. Es por esto que se dice que el programa de auditoría debería incluir información e identificar recursos para permitir que las auditorías se realicen de manera efectiva y eficiente dentro de los plazos especificados. La información debería incluir aspectos importantes, entre los cuales aquí dentro de la presente diapositiva se pueden encontrar primeramente los objetivos para el programa de auditoría. El siguiente inciso corresponde a los riesgos y oportunidades asociados con el programa de auditoría y las acciones para abordarlos. Y finalmente se tienen la diapositiva lo que es el alcance. Esto quiere decir que hace referencia a la extensión o los límites o las ubicaciones de cada auditoría dentro del programa de auditoría. Continuando con lo anterior, se tiene el inciso D que corresponde al cronograma de las auditorías, el inciso E que dice que son los tipos de auditorías pudiendo ser tanto internas o externas y los criterios de auditoría. Continuando, se encuentran los métodos de auditoría a ser empleados, los criterios para seleccionar los miembros del equipo de auditoría y la información relevante documentada. Es importante mencionar que parte de esta información puede no estar disponible hasta que no se complete una planificación de auditoría más detallada. Ahora bien, la implementación del programa de auditoría debe ser monitoreada y medida en forma continua para asegurar que se han logrado los objetivos. El programa de auditoría debería ser revisado para identificar las necesidades de cambios y las posibles oportunidades de mejora. Ahora bien, se tiene el siguiente punto que corresponde al 5.2, llamado el establecimiento de objetivos del programa de auditoría, y en el cual se dice que el cliente
de auditoría debe asegurarse de que los objetivos del programa de auditoría se establezcan para dirigir la planificación y la realización de auditorías y debería garantizar que el programa de auditoría se implemente de manera efectiva. Es por esto que se dice que los objetivos del programa de auditoría deberían ser coherentes con la orientación estratégica y los objetivos y la política del sistema de gestión de soporte del cliente de auditoría. Con base a lo anterior, se tiene que estos objetivos pueden basarse en la consideración de los aspectos importantes que se presentan en la diapositiva, en los cuales primeramente se encuentran las necesidades y las expectativas de las partes interesadas pertinentes, ya sean tanto externas como internas. También se tienen las características y los requisitos de procesos, productos, servicios y proyectos y cualquier cambio en ellos. Y también en el inciso C se tienen los requisitos del sistema de gestión. Continuando con lo anterior, el inciso D nos muestra la necesidad de la evaluación de proveedores externos, seguido del nivel del rendimiento y el nivel de madurez del sistema o sistemas de gestión del auditado, como se reflejan los indicadores de rendimiento relevantes. Un ejemplo de ellos son los KPIs, y así como también la ocurrencia de no conformidades o incidentes o quejas de las partes interesadas. El siguiente inciso hace referencia a que se identificaron los riesgos y oportunidades para el auditado y finalmente se tienen los resultados de auditorías anteriores. Dentro de este mismo subtema se encuentran los ejemplos de objetivos del programa de auditoría, entre los cuales se pueden incluir lo que son la identificación de las oportunidades para la mejora del sistema de gestión y su rendimiento, así como también el evaluar la capacidad del auditado para determinar su contexto. Otro ejemplo de objetivo consiste en evaluar la capacidad del auditado para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos. Continuando con lo anterior, también se tiene el cumplir con todos los requisitos pertinentes. Por ejemplo, los requisitos legales, los reglamentarios, los compromisos de cumplimiento y estos también los requisitos para la certificación de un estándar de un sistema de gestión. El siguiente punto es el obtener y mantener la confianza en la capacidad de un proveedor externo. Otro objetivo es determinar la idoneidad, la adecuación y la eficacia continuas del sistema y gestión del auditado. Y finalmente se encuentra lo que es el evaluar la compatibilidad y la alineación de los objetivos del sistema de gestión con la dirección estratégica de la organización. Ahora bien, se encuentra el subtema 5.3, que corresponde a la determinación y evaluación de riesgos y oportunidades del programa de auditoría, en el cual se dice que existen riesgos y oportunidades relacionados con el contexto del auditado que pueden asociarse con un programa de auditoría y pueden afectar el logro de sus objetivos. Para este caso, las personas que gestionan el programa de auditoría deberían identificar y presentar al cliente de auditoría los riesgos y oportunidades considerados al desarrollar el programa de auditoría y los requisitos de recursos para que puedan abordarse de una manera más adecuada. Con base a lo anterior, se tiene que puede haber riesgos asociados con los siguientes puntos. Primeramente se encuentra la planificación, por ejemplo, el no establecer los objetivos de auditorías relevantes y tampoco determinar el alcance, el número, la duración, las ubicaciones y el cronograma de las auditorías. Así como también en el inciso B se encuentran los recursos, que estos quieren dar como ejemplo el permitir el tiempo, el equipo y o capacitaciones insuficientes para desarrollar el programa de auditoría o realizar una auditoría. También se tiene lo que es la selección del equipo de la auditoría, por ejemplo, la competencia global insuficiente para realizar auditorías de manera efectiva. Y del mismo modo se encuentra la comunicación en el inciso D, que aquí se tienen como ejemplo los procesos de canales de comunicación externos o internos ineficaces. Dentro del inciso E, continuando con los puntos anteriores, se encuentra lo que es la implementación, los cuales traen consigo la coordinación ineficaz de las auditorías dentro del programa de auditoría o el no considerar la seguridad y la confidencialidad de la información. El siguiente inciso corresponde al control de la información documentada. Por ejemplo, lo que es la determinación ineficaz de la información documentada necesaria requerida por los auditores y las partes interesadas pertinentes, lo que es la falta de protección adecuada de los requisitos de auditoría
para demostrar la eficacia del programa de auditoría. Y finalmente se tiene lo que es también el inciso G, que corresponde al supervisar, revisar y mejorar el programa de auditoría. Por ejemplo, el seguimiento ineficaz de los resultados del programa de auditoría. Y ahora sí, se tiene lo que es la disponibilidad y la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencia para ser muestreada. Dentro de este último inciso que les acabo de mencionar, se tiene que las oportunidades para mejorar el programa de auditoría pueden incluir 4 aspectos. El primero es el permitir las múltiples auditorías en una sola visita, seguido del minimizar el tiempo y las distancias que viajan al sitio, el hacer coincidir el nivel de competencia del equipo de auditoría con el nivel de competencia necesario para alcanzar los objetivos de la auditoría y el alinear las fechas de auditoría con la disponibilidad del personal clave del auditado. Ahora bien, en el subtema 5.4 llamado el establecimiento del programa de auditoría, se pueden encontrar lo que son los roles y las responsabilidades de las personas que gestionan el programa de auditoría. Para esto, considero importante mencionar que las personas que gestionan el programa de auditoría deberían establecer lo que es la extensión del programa de auditoría de acuerdo con los objetivos relevantes y cualquier restricción conocida, así como también deben determinar los problemas externos e internos y los riesgos y las oportunidades que pueden afectar el programa de auditoría e implementar acciones para abordarlos integrando estas actividades en todas las actividades de auditoría relevantes según se corresponda. Ahora bien, el inciso C dice que se debería garantizar la selección de los equipos de auditoría y la competencia general para las actividades de auditoría mediante la asignación de funciones, responsabilidades y utilidades. Y el inciso D también dice que también se deberían establecer todos los procesos relevantes, incluidos los procesos para lo que son la coordinación y la programación de todas las auditorías dentro del programa de auditoría, también para lo que es el establecimiento de objetivos de auditoría y criterios de las auditorías, así como la determinación de todos los de auditorías y la selección del equipo final. También la evaluación de los auditores, el establecimiento de procesos de comunicación externa e interna según se corresponda, la resolución de disputas en el manejo de quejas y el informar al cliente de auditoría y a las partes interesadas pertinentes según se corresponda. Ahora bien, retomando los incisos, ahora se encuentra lo que es el inciso E, y este consiste en determinar y garantizar la provisión de todos los recursos necesarios, así como el garantizar que se prepare y se mantenga la información documentada apropiada, incluidos los registros del programa de auditoría. El inciso G corresponde a monitorear y revisar y mejorar el programa de auditoría. El inciso H, y por último se tiene que corresponde a comunicar el programa de auditoría al cliente de auditoría y según corresponda a las partes interesadas pertinentes. Para este subtema se tiene que las personas que gestionan el programa de auditoría deberían solicitar su aprobación al cliente de auditoría. Para el subtema llamado 5.4.2, titulado Competencia de los individuos que gestionan el programa de auditoría, se tiene que la o las personas que gestionan el programa de auditoría deberían tener la competencia necesaria para gestionar el programa, sus riesgos y las oportunidades asociados y los problemas externos e internos de manera efectiva y sobre todo eficiente. Para lo anterior, deben incluir lo que es el conocimiento de lo que son los principios de auditoría, los métodos y los procesos, así como también las normas del sistema de gestión y otras normas pertinentes y documentos de referencia y orientación. Así como también se debe tomar en cuenta la información sobre el auditado y su contexto. Y del mismo modo, los requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros requisitos relevantes para las actividades comerciales del auditado. Según corresponda, todo lo anterior se puede considerar el conocimiento de la gestión de riesgos, la gestión de proyectos y procesos y las tecnologías y la información. Las personas que gestionan el programa de auditoría deberían participar en actividades apropiadas de desarrollo continuo para mantener la competencia necesaria para administrar el programa del auditor. Ahora bien, para el subtema 5.4.3, que consiste en establecer el alcance del programa de auditoría, se tiene que las personas que gestionan el programa de auditoría
deberían determinar el alcance del programa de auditoría. Esto puede variar según la información proporcionada por el auditado con respecto a su contexto. Y otros factores que afectan el alcance de un programa de auditoría se pueden incluir los siguientes, que se tienen aquí en pantalla, que son el objetivo, el alcance y la duración de cada auditoría y la cantidad de auditorías que se llevarán a cabo, el método de notificación y, si corresponde, el seguimiento de la auditoría. El siguiente inciso es las normas del sistema de gestión de criterios aplicables. Y el inciso C corresponde el número de la importancia, la complejidad, la similitud y la ubicación de las actividades a auditar. También se tiene lo que es el inciso D, y son aquellos factores que influyen en la efectividad del sistema de gestión. También se deben considerar los criterios de auditoría aplicables, tales como los arreglos planificados para las normas del sistema de gestión pertinentes, los requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos con los que la organización está comprometida. Y también se debe tener en cuenta los resultados de auditoría internas o externas, previas y revisiones de la dirección si corresponde. El inciso G nos menciona que se hace mención de los resultados de una revisión previa del programa de auditoría. El inciso H dice que menciona también los problemas lingüísticos, culturales y sociales. Y en el inciso I se tiene que las preocupaciones de las partes interesadas, tales como las quejas de los clientes, el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos con los que la organización compromete, o los problemas de la cadena de suministro. El inciso J dice que también se encuentran los cambios significativos en el contexto del auditado o sus operaciones y riesgos y oportunidades relacionados. El inciso K menciona la disponibilidad de la tecnología de información y comunicación para respaldar lo que es las actividades de auditoría. El inciso I menciona la ocurrencia de eventos internos y externos, tales como no conformidades de productos o servicios, así como las fugas de seguridad de la información o incidentes de salud y seguridad, o incluso los actos delictivos o incidentes ambientales. Y finalmente el inciso M dice de los riesgos y oportunidades comerciales, entre los cuales van incluidas las acciones para abordarlos. Ahora bien, el subtema 5.4.4, llamado determinar los recursos del programa de auditoría, menciona que al determinar los recursos para el programa de auditoría, las personas que gestionan el programa de auditoría deben considerar varios aspectos. En la diapositiva se puede observar los tres primeros que se obtienen en el inciso A, que los recursos financieros y de tiempo necesarios para desarrollar, implementar y mejorar las actividades de auditoría. En el inciso B se tiene los métodos de auditoría y en el inciso C se tiene que, así como la disponibilidad individual y general de auditores y expertos técnicos que posean las competencias apropiadas para los objetivos particulares del programa de auditoría. Retomando esto, ahora se tiene el inciso D, que dice que del mismo modo debe considerar la extensión del programa de auditoría y los riesgos y oportunidades del programa de auditoría. El inciso E dice que también el tiempo de viaje y costo, alojamiento y otras necesidades de auditorías. Y el inciso F dice que también se debe considerar el impacto de las diferentes zonas horarias. Continuando con lo anterior, se tiene la disponibilidad de la tecnología de información y comunicación. En el inciso H se tiene la disponibilidad de cualquier herramienta, tecnología y equipo requerido. En el inciso I se tiene la disponibilidad de la información documentada necesaria según se determine durante el establecimiento del programa de auditoría. Y en el inciso J, y finalmente, se tienen los requisitos relacionados con la instalación, incluidos los espacios de seguridad y el equipo, por ejemplo, las verificaciones de antecedentes, el equipo de protección personal y la capacidad de llevar puesto el atuendo limpio. Ahora se tiene el subtema 5.1 llamado implementación del programa de auditoría, y en este se pueden encontrar lo que son sus generalidades. Toda vez que se ha establecido el programa de auditoría y se han determinado los recursos relacionados, es necesario implementar la planificación operativa y la coordinación de todas las actividades dentro del programa. Es decir, las personas que gestionan el programa de auditoría deberían considerar también otros aspectos importantes,
Primeramente se tiene el comunicar las partes pertinentes del programa de auditoría, incluidos los riesgos, las oportunidades o las partes interesadas pertinentes, e informarles periódicamente de su progreso utilizando los canales de comunicación externos e internos. El inciso B menciona que se deben definir objetivos, alcance y criterios para cada auditoría individual. Y el inciso C menciona que se deben seleccionar métodos de auditoría. En el inciso D se tiene que se debe coordinar y programar auditorías y otras actividades relevantes para el programa de auditoría. El inciso E menciona que hay que garantizar que los equipos de auditoría tengan la competencia necesaria. El inciso F dice que hay que considerar el proporcionar los recursos inolvidables y globales necesarios a los equipos de auditoría. El inciso G dice que hay que garantizar la relación de auditorías de acuerdo con el programa de auditorías, gestionando todos los riesgos, las oportunidades y problemas operativos, tal como surgen durante el despliegue del programa. El inciso H hace mención que hay que garantizar que la información documentada relevante con respecto a las actividades de auditoría se gestiona y se mantiene de forma adecuada. Y también se tiene lo que es el inciso I, que consiste en definir e implementar los controles operativos necesarios para la supervisión del programa de auditoría. Mientras que en el inciso J se dice que hay que revisar el programa de auditoría para identificar las oportunidades para su mejora. Ahora bien, se encuentra lo que es el subtema 5.5.2, llamado definición de objetivos, alcance y criterios para una auditoría individual. Aquí se tiene que cada auditoría individual debería basarse en objetivos de auditoría definidos, alcance y criterios. Estos deberían ser conscientes con los objetivos generales del programa de auditoría. Y los objetivos de la auditoría definen lo que se debe lograr mediante la auditoría individual y pueden incluir varios aspectos, entre los cuales se encuentra la determinación del grado de conformidad del sistema de gestión a ser auditado o parte de él con los criterios de auditoría. En el siguiente inciso se tiene la evaluación de la capacidad del sistema de gestión para ayudar a la organización a cumplir los requisitos legales y reglamentarios pertinentes y otros requisitos con los que la organización está comprometida. El inciso C hace referencia a la evaluación de la efectividad del sistema de gestión para alcanzar los resultados esperados. El inciso D hace paso a mencionar la identificación de oportunidades para la mejora potencial del sistema de gestión. El inciso E corresponde a la evaluación de la idoneidad y adecuación del sistema de gestión con respecto al contexto y la dirección estratégica del auditado. El inciso F hace mención a la evaluación de la capacidad del sistema de gestión para establecer y alcanzar objetivos y abordar de manera efectiva los riesgos y oportunidades en un contexto cambiante en donde va incluida la implementación de las actividades relacionadas. Pues si bien el alcance de la auditoría debe ser coherente con el programa de auditoría y los objetivos de auditoría, claramente está. En el caso de cualquier cambio en los objetivos, el alcance o los criterios de la auditoría, el programa de auditoría debería modificarse si es necesario y comunicarse a las partes interesadas para su aprobación si corresponde. Una vez que se audita más de una disciplina al mismo tiempo, es importante que los objetivos, el alcance y los criterios de la auditoría sean conscientes con los programas de auditoría relevantes para cada disciplina. Ahora bien, se tiene el subtema 5.5.3 llamado selección y determinación de métodos de auditoría. Y en ese se dice que él o los individuos que gestionan el programa de auditoría deberían seleccionar y determinar los métodos para llevar a cabo eficazmente y de manera eficiente una auditoría, dependiendo de los objetivos de auditoría definidos, el alcance y los criterios. Y las auditorías pueden realizarse en el sitio de forma remota o como una combinación. El uso de estos métodos debería estar adecuadamente equilibrado en función de, entre otros, la consideración de los riesgos y oportunidades asociados. Es por eso que cuando dos o más organizaciones auditoras lleven a cabo una auditoría conjunta del mismo auditado, las personas que administran los diferentes programas de auditoría deberían abordar o acordar los métodos
de auditoría y considerar las implicaciones para la del recurso y la planificación de la auditoría. Es decir, si un auditado opera dos o más sistemas de gestión de diferentes disciplinas, se puede incluir auditorías combinadas en el programa de auditoría. Ahora se tiene lo que es el subtema 5.5.4, llamado selección de los miembros del equipo de auditoría. Y aquí de igual manera se dice que él o los individuos que gestionan el programa de auditoría deberían nombrar a los miembros del equipo de auditoría, incluyendo el líder del equipo y cualesquiera expertos, técnicos o necesarios para la auditoría específica. Y se debería seleccionar un equipo de auditoría teniendo en cuenta la competencia necesaria para alcanzar los objetivos de la auditoría. Si solo hay un auditor, el auditor debería realizar todas las tareas aplicables de un líder del equipo de auditoría. Para asegurar la competencia global del equipo de auditoría, deberían realizarse los siguientes pasos que se tienen aquí. El primero es la identificación de la competencia necesaria para alcanzar los objetivos de la auditoría. Y el segundo es la selección de los miembros del equipo de auditoría para que la competencia necesaria esté presente en el equipo de auditoría. Al decir el tamaño y la composición del equipo de una auditoría para una auditoría específica, se debería considerar lo que es lo siguiente. Lo que es la competencia general del equipo de auditoría necesaria para lograr los objetivos de la auditoría, teniendo en cuenta el alcance y los criterios de la auditoría. También se debe considerar la complejidad de la auditoría, o si la auditoría es una auditoría combinada o conjunta, o los métodos de auditoría seleccionados. También se debe asegurar la objetividad e imparcialidad para evitar cualquier conflicto de interés del proceso de auditoría y la capacidad de los miembros del equipo de auditoría para trabajar e interactuar eficazmente con los representantes del auditado y las partes interesadas pertinentes. Así como también se deben identificar los problemas externos e internos relevantes y también el tipo y complejidad de los procesos a auditar. Cuando corresponda, pues las personas que gestionan el programa de auditoría deberían consultar al líder del equipo sobre la composición del equipo de auditoría. Ahora bien, si los auditores del equipo de auditoría cubren la competencia necesaria y los expertos técnicos cubren con la competencia adicional, pues deberían estar disponibles para apoyar al equipo. Los auditores en información pueden incluirse en el equipo de auditoría, pero deberían participar bajo la dirección y orientación de lo que es un auditor competente. Ahora se tiene lo que es el punto 5.5.5 y corresponde a lo que es el asignar la responsabilidad de una auditoría individual al líder del equipo de auditoría. Y pues como se puede observar, se tienen 3 puntos. Y primero se dice que las personas que gestionan el programa de auditoría deberían asignar la responsabilidad de llevar a cabo la auditoría individual a un líder del equipo de auditoría. Dicha asignación debería hacerse con suficiente tiempo antes de la fecha programada de la auditoría a fin de garantizar la planificación efectiva de la auditoría. Para garantizar la realización efectiva de las auditorías individuales, se debería proporcionar lo que es la siguiente información al líder del equipo de auditoría. Como ya lo había dicho, se tienen 3 incisos aquí y el primero corresponde a los objetivos de auditoría. El inciso B corresponde a los criterios de auditoría y cualquier información documentada relevante. Y finalmente se tiene el alcance de la auditoría incluida, la identificación de toda organización y sus funciones y procesos de auditar. También se debería considerar lo que son los procesos de auditoría y asociados, la composición del equipo de auditoría, los datos del contacto del auditado, así como las ubicaciones, el marco temporal y la duración de las actividades de auditoría que se llevarán a cabo. Los recursos también necesarios para llevar a cabo la auditoría, la información necesaria para evaluar y abordar los riesgos y oportunidades identificados para el logro de los objetivos de la auditoría, y la información que es respaldada por los líderes o el líder del equipo de auditoría en sus interacciones con el auditado para la efectividad del programa de auditoría. Cuando se realiza una auditoría compleja y conjunta, es importante llegar a un acuerdo entre las organizaciones que realizan las auditorías.
El siguiente subtema es el 5.5.6, llamado gestión de los resultados del programa de auditoría. Y aquí se dice que las personas que gestionan el programa de auditoría deberían garantizar que se realizan las siguientes actividades. La primera es la evaluación del logro de los objetivos para cada auditoría dentro del programa de auditoría, la revisión y la aprobación de informes de auditoría sobre el cumplimiento del alcance y los objetivos de auditoría, y pues también la revisión de la efectividad de las acciones tomadas para abordar los hallazgos de auditoría. Otro inciso se debe analizar la distribución de informes de auditoría a las partes interesadas pertinentes y la determinación de la necesidad de cualquier auditado o auditoría de seguimiento. Otro subtema es el 5.5.7 y corresponde administrar y mantener los registros del programa de auditoría. Aquí se dice que las personas que administran el programa de auditoría deberían garantizar que los recursos y los registros de auditoría se generen, administren y mantengan para demostrar la implementación del programa de auditoría. Los procesos también deberían establecerse para garantizar que se aborden las necesidades de confidencialidad y seguridad de la información asociadas con los requisitos de la auditoría. De igual manera, los requisitos pueden incluir lo siguiente, lo que son 3 puntos, que son los registros relacionados con el programa de auditoría, tales como los que se pueden encontrar como los calendarios de auditorías, los objetivos y el alcance del programa de auditorías, entre otros. También el otro son los registros relacionados con cada auditoría, y dentro de esos podemos encontrar los planes de auditoría e informes de auditoría, la evidencia de auditoría objetiva y hallazgos, entre otros. Y cuando los registros pueden incluir otro aspecto son que los registros relacionados con el equipo de auditoría que cubren temas tales como la evaluación de competencias, los criterios para la selección de equipos de auditoría y miembros del equipo, y el mantenimiento y la mejora de la competencia. Bueno, el siguiente subtema es el 5.6 y corresponde al seguimiento del programa de auditoría, en donde las personas que gestionan el programa de auditoría deberían garantizar la evaluación de si se está cumpliendo los cronogramas y si se están logrando los objetivos del programa de auditoría, el desempeño de los miembros del equipo de auditoría, entre los que van incluidos el líder del equipo de la auditoría y los expertos técnicos, perdón, y finalmente lo que es la capacidad de los equipos de auditoría para implementar el plan de auditoría. El inciso D menciona que también se encuentra la retroalimentación de clientes, de auditoría, de auditados, auditores, expertos técnicos y otras partes relevantes. Y el inciso E menciona que la suficiencia y la adecuación de la información mentada en todo el proceso de auditoría. Ahora bien, se tiene lo que es el subtema 5.7, llamado revisión y mejora del programa de auditoría. Y aquí se dice que las personas que gestionan el programa de auditor y el cliente de auditoría deberían revisar el programa de auditoría para evaluar si se ha alcanzado los objetivos. Lo que son las lecciones aprendidas de la revisión del programa de auditoría, pues deberían usarse como insumos para que se puedan llevar a cabo de manera más efectiva. Del mismo modo, se tiene lo que son o las personas que gestionan deben tomar a cabo o considerar la aplicación de cambios al programa de auditoría, y ahora se tienen lo que son incisos, como se ven en pantalla, en la cual la revisión del programa de auditoría debe considerar pues lo que son dichos incisos. El primero es los resultados y las tendencias del seguimiento del programa de auditoría, la conformidad con los procesos del programa de auditoría, la información documentada relevante, la evaluación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, y lo que son los registros del programa de auditoría. Continuando con lo anterior, también se tiene del mismo modo los métodos alternativos o nuevos para evaluar a los auditores, la efectividad de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades y problemas internos y externos asociados con el programa de auditoría, y finalmente las cuestiones de confidencialidad y seguridad de la información relacionadas con el programa de auditoría.
Pues ahora bien, presento lo que es mi conclusión, de la cual puedo decir que la ISO 19011 en su versión 2018 es una norma que en lo personal se me hace muy interesante, ya que como hemos visto pues es aplicable dentro de las organizaciones y gracias a esta se pueden obtener lo que son las evidencias necesarias y documentadas de los pasos que se llevan a cabo dentro de las auditorías. Y pues también tal y como analizamos o se pudo analizar en la presente exposición, dentro del apartado 5 de la norma se ve la manera en la que se debe administrar un programa de auditor y gracias a esto se obtiene como resultado que se detectan las posibles debilidades que hay dentro de la empresa o de la organización, si así le queremos decir, para después poder aplicarles lo que es la mejora que se crea pues más conveniente y que pueda solucionar el problema, ya que con eso se permite que la empresa pues siga mejorando los procesos y por qué no, que haga que el cliente quede mejor satisfecho. Y pues finalmente presento lo que son mis referencias bibliográficas. Espero que todo esto haya sido de su agrado. Me despido. Muchas gracias.